Bienvenido de nuevo a un nuevo tiempo para la salud. Al salir de misa, un señor se acerca a una señora a pedirle unas monedas. Esta señora se dispuso a abrir el bolso para dárselas y la otra señora que la acompañaba le dijo: Maruja, ¿cómo es que le vas a dar unas monedas a este hombre? ¿Acaso no sabe que se lo va a gastar en vino? Esta señora le respondió: ¿a ti no te gusta tomarte una copa de Jerez antes de las comidas? Pues él también tiene el mismo derecho. Una frase fácil de pronunciar, pero que si te pones a pensar en ella es de una profundidad impresionante y dice la gran humanidad que tenía esta señora. Señora, esposa de un gran señor, madre de 14 hijos, madre de 14 yernos y nueras, o nueras y yernos, abuela de 35 nietos y llegó a conocer 25 bisnietos. Y para todos y cada uno de nosotros tuvo tiempo suficiente para escucharnos y para atendernos. Su máxima era: haz lo que te diste el corazón y no esperes recompensa ninguna. Porque si obras así, con la satisfacción de sentir que estás cumpliendo con lo que te dicta tu propio corazón, ya tienes tu propia recompensa. Mañana, día 25 de marzo, se cumple 5 años de su fallecimiento, un Viernes Santo. Y tal fue la huella que nos dejó en todos nosotros, que en el perfil de WhatsApp de hijos y nietos, de vez en cuando aparece su fotografía. Estos últimos se encargan todos los años de reunirnos el día de su santo para seguirla recordando y para seguir disfrutando de ella, de su saber, de su bien obrar y de su bienestar. Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que siguen sufriendo su pérdida y un fuerte abrazo a todos los que tuvieron la gran suerte de poder compartir un trozo de su vida. Gracias, muchas gracias, Maruja. Y siguiendo con el tema de tiempo para la salud, nuestro tema de hoy en principio parece sencillo, pero al mismo tiempo complicado. Van a ser las muelas del juicio. Para ello contamos con la gran colaboración del doctor Mario Gener. Buenas tardes, Mario. Hola, muy buenas tardes, José María. Mario Gener es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor cum laude en Medicina por la Universidad de Oviedo, especialista en cirugía oral y maxilofacial, especialista en estomatología, actualmente en excedencias de la Seguridad Social, dedicado por entero a su gran clínica con ese gran equipo con el que cuenta. Mario, mi primera pregunta sería: ¿por qué se las conoce como muelas de juicio? Bueno, pues verás, es una cosa curiosa porque en la dentición de los humanos las estructuras dentarias, las piezas dentarias van erupcionando a lo largo del tiempo. Entonces, estas son las últimas piezas, las últimas estructuras dentarias que erupcionan y coinciden más o menos en torno a los 20 años, 20 y pocos años. Como se supone, tradicionalmente ha sido así, que sobre esa edad pues un humano adquiere el conocimiento suficiente, el juicio y la cordura, pues por ese motivo popularmente se les llama como muelas del juicio, pero el nombre técnico es cordal, que hace referencia a la cordura cuando se adquiere el conocimiento. Y esto no solo ocurre en nuestro idioma, en el español, esto ocurre exactamente igual en francés o en inglés, donde es el diente o la muela de la sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces, en todos los idiomas de nuestro entorno geográfico, la erupción de esta tercera muela, inferior o superior, derecha o izquierda, su nombre técnico hace referencia al conocimiento y su nombre popular también, en los dos casos. O sea que al fin y al cabo, cordal y juicio viene a ser lo mismo. Es cordal, cordura, juicio, conocimiento. Por la edad en que aparece, en la que erupcionan, en torno a los 20 años. ¿Y estas muelas suponen un problema para la salud pública?
Bueno, estas muelas suponen y han supuesto a lo largo de la historia un problema de salud pública muy importante, tan importante. Bueno, yo soy de Madrid, pero cuando vine a hacerme cargo de la unidad de cirugía oral y maxilofacial del Hospital de Cádiz, o a participar en el equipo, pues llegó a haber una lista de espera para hacer las extracciones de los cordales, de las muelas del juicio, de 6 años. ¿De 6 años? De 6 años, imagínate, eso ya se ha resuelto. Se ha resuelto satisfactoriamente y ahora es de relativamente pocos meses, no sé exactamente cuánto, pero llegó a ser de 6 años, porque existe una dificultad para que estas piezas erupcionen y además una dificultad de carácter, digamos, antropológico, en el sentido de que los maxilares son cada vez más pequeños, y social, en el sentido de que cada vez queremos tener los dientes mejor alineados y la erupción de estas piezas los desbarata un poco. O sea, entonces, ¿cuáles serían las causas de, digamos, de las erupciones de dichas muelas? Vamos a ver, las causas por las que la erupción de las muelas del juicio son un problema se deben a varias circunstancias. Primera circunstancia, cuando éramos pequeños comíamos cosas que eran muy consistentes. Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño el turrón duro, que en muchas casas había un pequeño martillito para romper el turrón duro porque era realmente duro. O que los chicos comíamos carne y a veces se te hacía bola porque aquella carne era dura. Y ahora los chicos que comen turrón duro, el turrón duro lo compras en cualquier centro comercial y lo rompes con los dedos. Es muy blando, la carne es enormemente blanda. Entonces, la primera consecuencia de esto es que hacemos una dieta extraordinariamente blanda. Al hacer una dieta tan blanda, esto ocasiona que nuestros maxilares se desarrollen menos, necesitan menos potencia masticatoria y por lo tanto necesitan menos masa, crecer menos, desarrollarse menos. Lo que supone como consecuencia que las muelas del juicio, los cordales, que son las últimas en salir, disponen de menos espacio, porque desarrollamos menos los maxilares, porque hacemos una dieta más blanda. Primer motivo. Segundo motivo. Cuando éramos jovencitos, una persona, cuando le iban erupcionando las estructuras dentarias de las piezas y tenía algún apiñamiento en un incisivo, en un colmillo, pues ese apiñamiento era socialmente perfectamente tolerado. Y uno, pues te plantabas en 14, 15, 16 años y tenías un colmillo que estaba un poquito montado sobre el otro o unos incisivos un poquito amontonados. Pero ahora socialmente esto no se tolera bien. Significa que muchísimos niños, por no decir la gran mayoría, son sometidos a tratamiento de ortodoncia. El objetivo fundamental de esos tratamientos de ortodoncia es alinear los dientes, es decir, que no ninguna pieza dentaria esté montada sobre otra. Claro, cuando tú alineas los dientes, ocupa más espacio, porque ofreces su mayor diámetro. Y ese espacio que ocupas en la zona anterior se lo estás quitando a los segmentos posteriores. Cuando va a erupcionar la muela del juicio, literalmente no cabe. No tiene hueco para salir. No tiene hueco para erupcionar, se lo ha ido restando el tratamiento de ortodoncia a base de alinear los dientes. Hay otra razón importante, y es que gracias a Dios los tratamientos de odontología han mejorado extraordinariamente y ahora son susceptibles o están al alcance de toda la población prácticamente. Esto significa que cuando hace años pues un paciente tenía a lo mejor pues una caries importante en una pieza dentaria y en muchas ocasiones pues si esa caries era severa, pues iba al dentista y el dentista hacía la extracción. Lo que significaba que había un espacio, el dejado por la extracción de la pieza, para que cuando saliera la muela del juicio tuviera más espacio disponible. Pero ahora las personas, la población en general, acude al dentista con más frecuencia, se cuida mejor la boca. Cuando acude al dentista y tiene una caries, el dentista hace la obturación o la endodoncia o pone una corona, pero rara vez hace una extracción. Con lo cual, como no se hacen extracciones, o se hacen muchas menos extracciones, con un criterio técnico excelente, se hacen menos extracciones, pues cuando llega el momento de la erupción de las muelas del juicio, en torno a los 20 años, la mayoría de la población no ha perdido ninguna pieza. Aunque las tenga reparadas, pero no ha perdido ninguna pieza. Como no ha perdido ninguna pieza, pues las últimas piezas en erupcionar, las muelas del juicio, no tienen espacio y se van quedando incluidas, no pueden erupcionar, no pueden salir. Y esto hace que se haya disparado enormemente porcentualmente en la población la necesidad de hacer tratamientos sobre las muelas del juicio, porque no pueden erupcionar.
¿Qué problemas concretamente se pueden plantear con dichas muelas si no se extraen? Pues mira, si no se extraen, para empezar, el problema fundamental más frecuente, estadísticamente hablando, son los dolores locales. Es una pieza que erupciona parcialmente, erupciona un poco, a lo mejor saca una cúspide, pero no puede salir del todo porque no tiene espacio. Esa cúspide que ha roto la mucosa, la encía, pues se inflama alrededor y es el paciente que periódicamente presenta procesos de inflamación, de dolor local, que se curan o mejoran con un tratamiento antibiótico de una semana. El paciente desaparece el cuadro clínico y al mes y medio vuelve a tener otro episodio de dolor local, con inflamaciones, dificultad para comer y en el peor de los casos, pues flemones, ¿no? Eso es lo más habitual. Y después tenemos otro problema socialmente muy importante y es que, claro, una persona joven, pues que con 8 o 10 años haya realizado un tratamiento de ortodoncia y alineado los dientes, de pronto cuando tiene 20 las muelas del juicio empiezan a erupcionar y amontonan el resto de los dientes. Y si se amontonan esos dientes, aunque quite las muelas del juicio, aunque haga la extracción de los cordales, si el paciente quiere tenerlos alineados, tiene que repetir el tratamiento de ortodoncia. Con lo cual, en muchísimas ocasiones los ortodoncistas sientan la indicación de la extracción preventiva de las muelas del juicio. ¿Vale? O sea, que no pueden crecer hacia atrás. No pueden crecer hacia atrás, todo crece hacia adelante. Va empujando a todos los demás para abrirse hueco. Efectivamente, empujan a todos los demás para abrirse hueco y terminan apiñando, amontonando los incisivos, que es lo que se ve. Entonces, claro, un paciente que ha estado 3 años o 4 años en tratamiento de ortodoncia para poner los dientes alineados y tenerlos bonitos y que de pronto con 18, 19, 20 años se le empiecen a amontonar otra vez, pues no le hace mucha ilusión. Chica faena, ¿no? Hacemos doble tratamiento, ¿no? Doble tratamiento, motivo por el cual, ya te digo, los ortodoncistas frecuentemente sientan la indicación de la extracción preventiva de estas muelas del juicio. Y luego algunos problemas un poco más técnicos, como en el interior de la mandíbula va el nervio que da sensibilidad a la mitad derecha o izquierda del labio inferior y esas muelas pueden producir inflamaciones locales que ocasionan como consecuencia de ello pérdida de sensibilidad en el labio, en algún caso desgraciado incluso alguna tumoración o fracturas de mandíbula y frecuentemente las lesiones de las segundas muelas, de la pieza que está inmediatamente anterior. Mario, ¿cuál sería la relación de las muelas de juicio y la ortodoncia? Pues la relación de las muelas del juicio y la ortodoncia es un poco esta que hemos comentado. Es que los ortodoncistas, para alinear los dientes, porque el motivo fundamental por el que la población acude al ortodoncista es para ver los dientes alineados, tener una sonrisa, de manera tal que todas las piezas dentarias, particularmente los incisivos y los caninos y los primeros premolares, que son las piezas que se ven cuando uno sonríe normalmente, pues estén perfectamente alineados. Y para esto los ortodoncistas lo que necesitan básicamente es espacio. Entonces las muelas del juicio ocupan un espacio. Por este motivo los ortodoncistas a veces sientan la indicación previa de la extracción, o sea, la indicación de la extracción previa de las muelas del juicio y antes de empezar el tratamiento te mandan al paciente y dicen quítale las 4 muelas del juicio para disponer yo algo más de espacio para alinear los dientes. Y si no lo hacen antes, lo hacen después. Cuando termina el tratamiento de ortodoncia te dicen, oye, por favor, quítale las muelas del juicio para intentar que no se produzca un nuevo apiñamiento en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido están muy vinculadas las muelas del juicio y la ortodoncia. Has hablado en plural de las muelas de juicio, quítales las muelas de juicio. Si hay que extraer varias muelas de juicio, ¿se pueden extraer todas a la vez? Vamos a ver, nosotros tenemos 4 muelas del juicio, es decir, una en cada cuadrante, superior derecho 1, superior izquierdo 2, inferior izquierdo 3, inferior derecho 4. Entonces, si las 4 muelas del juicio están incluidas, porque a veces no es así, quiero decir, a veces es 1 o 2 o 3, pero frecuentemente son las 4 muelas del juicio, pues se pueden extraer como queramos. Se pueden extraer de una en una, lo cual tiene la ventaja de que el posoperatorio es menos intenso. No es lo mismo hacer la extracción de una muela del juicio incluida que de 4 muelas del juicio. Con lo cual, si se quita de una en una, la extracción, o sea, el posoperatorio es menos intenso, pero el paciente tiene 4 posoperatorios. Si se hacen las 4 extracciones a la vez, pues el posoperatorio es mucho más intenso, pero es un solo posoperatorio, una semana. En otras ocasiones, el que se quiten de una en una o de 2 en 2 o las 4 a la vez, depende un poco cómo estén organizadas. Por ejemplo, si las muelas del juicio son de una extracción quirúrgica muy compleja y muy difícil, la recomendación es a lo mejor hacerlo con anestesia general en el hospital. Si tenemos que meter al paciente en el hospital,
y hay que dormirlo, vamos a aprovechar ya y le quitamos las 4 muelas del juicio, ¿no? Sin embargo, si la técnica que empleamos, la técnica quirúrgica, es una técnica ambulatoria, el paciente viene, se interviene y se marcha a su casa, pues en principio es porque las extracciones son menos complejas y en ese caso pues habitualmente se las quitamos de una en una. Y en otras ocasiones le permitimos al paciente elegir, porque claro, muchas veces, o por no decir siempre, el paciente no tiene la experiencia de qué es, qué se siente o cómo voy a estar durante la extracción de una muela del juicio. Entonces él no se quiere comprometer a decirme quíteme 2, quíteme 3, quíteme 4. Entonces empleamos una técnica muy sencilla que le da al paciente el control de la situación. Es que le extraemos una muela del juicio, un cordal, y cuando terminamos le preguntamos, ¿quiere usted extraer la segunda? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Entonces depende cómo el paciente se haya sentido, si realmente se ha dado cuenta que no le ha dolido nada y que no ha estado especialmente angustiado y que además vive en Algeciras y que le cuesta pedir permiso en el trabajo para venir o perder un día de clase y que ha estado bien, pues entonces es el paciente el que te dice, por favor, quíteme otra, ¿no? Otros pacientes pues están un poco ansiosos, inquietos, y en cuanto terminas de hacer la extracción de la muela al juicio, el paciente se siente liberado y dice, no, muchas gracias, me voy ya vengo otro día. O sea que es muy variable. Has hablado de que a veces efectivamente se hay que quitar las 4 de una vez, ponéis anestesia general, y has hablado de acudir a un hospital. Quiere decir que en vuestra clínica no hacéis una anestesia general, por aquello de que pueda surgir algún problema y tener todo dentro de un hospital al alcance de la mano por si surge algún problema, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, en la clínica se hacen tratamientos quirúrgicos, digamos, hasta sedación intravenosa consciente y sedación inhalatoria, pero la anestesia general, que supone que el paciente durante el tiempo de la anestesia general está sin ventilar y por lo tanto hay que intubarle y tiene riesgo de tener un reflejo nauseoso y una posible aspiración, estas técnicas de anestesia general solo se pueden hacer en un centro hospitalario, exclusivamente, y con un anestesiólogo encargado de la anestesia del paciente. O sea que el paciente va con toda la tranquilidad de que tiene todos los medios a su alcance por si va a surgir algún tipo de problemas, ¿no? No de forma ambulatoria como si se hace de una en una, ¿no? ¿Y qué complicaciones puede tener esta extracción quirúrgica? Bueno, primero, el postoperatorio habitual es como el de cualquier acto quirúrgico, tiene 2 componentes fundamentales que son el dolor y la inflamación, la hinchazón. Entonces, el dolor se controla generalmente bien con medicación analgésica habitual de más o menos intensidad, desde tipo paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos tipo pues, Orudis, ketoprofeno, etcétera. Y en algún caso desgraciado, que el dolor es más intenso, pues hay que emplear algún tipo de mórfico, pero el dolor se controla bien. La inflamación es lo que se controla menos bien, de manera tal que el paciente va a tener en un periodo entre 3 y 7 días pues una inflamación facial más o menos intensa. Entonces hay que tener cuidado con esta inflamación facial porque, claro, el paciente me dice si va a o nos pregunta en muchas ocasiones si va a necesitar baja o no por este motivo. Y la respuesta es muy sencilla. Cuando el paciente realmente necesita una baja laboral o académica es cuando el paciente está dolorido. Esto inexcusablemente hace que el paciente no pueda participar en su vida laboral normal. Pero cuando el paciente no tiene dolor, pero está inflamado, entonces a lo mejor también necesita una baja o tener limitado su acceso al trabajo o a los estudios, pero por motivos sociales, porque claro, la cara es la manifestación de nosotros mismos, es lo que presentamos a los demás, es nuestra carta de presentación. Entonces, aunque uno no tenga dolor, pero si no tiene una inflamación grande facial, pues uno no podrías estar aquí presentando este estupendo programa, o no podía uno estar atendiendo en una tienda pues a las personas que se acercaran por allí como clientes, ¿no? Sin embargo, si uno trabaja detrás de un ordenador en tu casa o estás haciendo trabajo telemático y no te ve nadie y no te duele, bueno, pues estás inflamado, esa inflamación va a desaparecer en el plazo de 4 o 5 días y ya está, no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, las bajas dependen, si no hay dolor, las bajas dependen básicamente de que la actividad del paciente sea social o no. Si es social, el paciente va a necesitar una baja social. La va a necesitar. Aunque acuda a consultas privadas, se supone que el médico de cabecera, ante esta situación, efectivamente le va a dar la baja laboral, ¿no?
Bueno, en muchísimas ocasiones, depende del tipo, la empresa donde trabaje, pero nosotros mismos le hacemos al paciente la baja y esa la presenta en la empresa y ya está. En otras ocasiones en las que necesita una baja por parte de la Seguridad Social, pues bueno, lo que se le hace al paciente es que se le dispensa un informe de la clínica donde se dice que el paciente ha sido intervenido tal día y precisa una baja aproximada, pues de lo que sea. Por ejemplo, imagínate 7 días. Entonces, con ese informe, el médico de cabecera directamente le da la baja y ya está. Que aunque haya acudido a una consulta privada, lógicamente el médico de cabecera va a entender, yo lo hubiera entendido perfectamente, que ante esa situación, lógicamente, requiere esa baja laboral. Bueno, es que el médico de cabecera es un profesional y el motivo de la baja del paciente está en función de la incapacidad del paciente para hacer un trabajo, no de cómo se ha hecho o dejado de hacer algo. Quiero decir que si uno va a una discoteca, a un lugar donde podría uno no ir y te rompes una pierna, pues te has roto una pierna. O sea, da lo mismo si te la has roto en una discoteca o cayéndote de un andamio porque estás trabajando allí, ¿no? En ese aspecto no tampoco van a tener ustedes pega ninguna si efectivamente acuda a una consulta privada, pero después su médico de cabecera, lógicamente, con juicio razonable, le va a dar su baja laboral. No, perdón, nunca hemos tenido jamás, en 30 años de actividad profesional, nunca hemos tenido ningún problema con ningún paciente, ni una sola vez en 30 años, después de miles y miles de cordales extraídos. 30 años llevas tú ya en Jerez. Sí, sí. 30 años hace que nos conocemos. 30 años. ¿Cómo corre el tiempo? Increíble. Yo, por último, te preguntaría, ¿qué conducta hay que seguir con estas muelas de juicio asintomáticas, cuando no tiene síntomas ninguno? Bueno, pues mira, para empezar, y con carácter general te diría que yo creo que todos tenemos que cambiar un poco de mentalidad, especialmente pues las personas que ya han cumplido 40, 50 años, y es que tradicionalmente una persona se consideraba enferma cuando le dolía algo o cuando tenía alguna impotencia funcional. Si un día te levantabas y no podías mover una pierna o te dolía el brazo, pues ibas al médico. Pero todos considerábamos que si no te dolía nada y tú te podías mover muy bien y no tenías ninguna limitación funcional, pues que estabas sano. Claro, es que hace 30 años que sabemos que esto no es así, porque somos capaces, los médicos con carácter general y desde luego los maxilofaciales, pero el resto de los compañeros igual o mejor, de detectar la patología antes de que el paciente perciba ninguna alteración. Entonces, el hecho de que el paciente tenga unas muelas del juicio y esté asintomático no significa que no tiene ningún problema. Por ejemplo, esa muela del juicio puede estar haciendo algún quiste que puede fracturar una mandíbula o tener una pérdida de sensibilidad en la mitad derecha o izquierda del labio inferior, o en el caso más desgraciado, tener un tumor y estar absolutamente asintomático, no notar nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, como en el resto de las anormalidades, porque tener una muela del juicio que no ha erupcionado es en sí una anormalidad. ¿Le dé al paciente sintomatología o no se la dé? Entonces, si una muela del juicio, por ejemplo, un señor de 30 años, una persona de 30 años, no ha erupcionado las muelas del juicio, lo primero que hay que hacer es comprobar que las tiene, porque la adaptación de los humanos, que a pesar de todo se produce, hace que las generaciones sucesivas cada vez tengan menos muelas del juicio. Es decir, nuestra fórmula dentaria es una fórmula actual de 32 piezas, que significa que son 8 piezas en cada hemicuadrante. 8, 8, 8 y 8, 4 por 8, 32 piezas. De esas 8 de cada cuadrante, la última es la muela del juicio. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que estamos perdiendo las muelas del juicio, es decir, que cada vez hay menos población que tiene el germen de la muela del juicio. Hay muchas agenesias de muelas del juicio, de manera tal que una persona de 30, 40, 50 años puede perfectamente no haberle salido la muela del juicio superior derecha porque no la tiene. Entonces, para empezar, la única forma de diagnosticar si uno la tiene incluida o no la tiene es hacer un estudio radiográfico. Entonces, hay que hacerse una ortopantomografía. Una vez hecha la ortopantomografía, es decir, el estudio radiográfico, esta imagen radiográfica que es alargada y que aparecen todas las estructuras de la boca, todas las piezas dentarias, esto nos va a decir si están las muelas del juicio o no. Y si la muela del juicio está incluida, lo ortodoxo es hacer la extracción de la muela del juicio, aunque el paciente esté asintomático. En ocasiones, si la pieza tiene una posición muy anormal, muy profunda, o el riesgo quirúrgico es muy elevado, pues la alternativa es la vigilancia radiológica anual. Es decir, podemos elegir no hacer la extracción por un motivo médico particular, pero siempre, si no hacemos la extracción, al paciente se le cita una vez al año a hacer un control radiográfico. Si en ese control radiográfico aparece algún signo de alarma, por ejemplo, un quiste que está creciendo,
aunque el paciente sea asintomático, se hace la extracción. O sea que entonces se debe de acudir cada X tiempo a una cierta edad. ¿A qué edad sería la edad más idónea para acudir, para ver si vamos a tener problemas con esta muela de juicio, para que nos hagan un estudio? ¿Cuál sería la edad idónea para Pues mira, con respecto hacérselo? ahora para la valoración de las muelas del juicio, yo te diría que la edad idónea es lo más cerca posible, pero a partir de los 16 años. El motivo de los 16 años es muy simple, es que la mandíbula deja de crecer aproximadamente a esa edad. Ya sabes que cuando uno deja de crecer es una variable estadística y unos pueden ser un poquito antes, un poquito después y tal, pero en torno a los 16 años. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ¿por qué no salen las muelas del juicio? Porque no tienen sitio. Claro, no tienen sitio hoy en un niño de 12 años, pero es que cuando tenga 16 a lo mejor sí tiene sitio, porque la mandíbula sigue creciendo y donde ahora tiene un espacio disponible de 3 milímetros puede tenerlo de 10 o de 11 y tener espacio, ¿vale? Por ese motivo, lo ideal es hacer controles, o hacer el primer control radiográfico pues a partir de los 16 años, por ejemplo a los 17, 18. ¿Por qué? Pues porque la mandíbula ya no va a crecer más. Entonces, si a los 17 o 18 años tú tienes un espacio para que erupcione la muela del juicio de 7 milímetros y la muela mide 11, pues ya sabes que no tiene espacio. Y por lo tanto, habrá que extraerla antes de que apiñe el resto, de que lesione la pieza anterior, de que produzca un quiste o alguna lesión peor. Muy brevemente, porque me avisa que nos quedan medio minuto, escuchamos muchas veces, tengo la muela de juicio tumbada. ¿Eso se da con mucha frecuencia? Bueno, eso se da, pues a lo mejor te voy a decir, en el 80% de los casos. El hecho de que esté tumbada realmente lo que supone es, bueno, más dificultad quirúrgica para su extracción que si está vertical, y sobre todo que al estar tumbada se apoya en la parte de atrás de la pieza de delante y frecuentemente la lesiona. Entonces, si el paciente acude muy tarde para hacer esa extracción de las muelas del juicio, esto tiene como consecuencia que hay que hacer la extracción de la muela del juicio y la de delante en muchas ocasiones. Para intentar evitar eso, pues un diagnóstico precoz a partir de los 16-17 años. Pues ya han escuchado ustedes, que hayan tomado buena nota de este tema tan concreto como son las muelas del juicio, que tanta lata nos dan. Ya saben dónde pueden acudir. El doctor Jenner tiene la consulta en la Plaza del Caballo, que han estado viendo ustedes el teléfono para petición de cita, que además cuenta con un equipo extraordinario de distintas especialidades, todo referente a la zona bucal. Y despedirnos hasta el próximo programa de Tiempo para Salud. Hasta el próximo.